Hola chicos, vamos a continuar con el pensamiento de Ortega y Gasset. En estas diapositivas vamos a profundizar en lo que él va a proponer, que es el raciovitalismo. Que según Ortega, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo en la historia de la filosofía? Pues ha predominado una noción del ser como algo fijo, eterno e inmutable, lo cual ha posibilitado un conocimiento universal, y este conocimiento universal pues ha mantenido estas características del ser. ¿De acuerdo? Como el ser es fijo, eterno e inmutable, pues podemos establecer un conocimiento de lo fijo, eterno e inmutable, que a su vez es fijo, eterno e inmutable. Esto, por ejemplo, se ve claramente en Sócrates y en Platón. El conocimiento en Platón, recordar la episteme, ese conocimiento de las ideas son los seres que no cambian, que eso permanecen y que es el auténtico ser, y ese es el auténtico conocimiento, ¿no? Esa es la visión que ha predominado a lo largo de la historia de la filosofía occidental. En la modernidad, ¿qué ha surgido? El proceder lógico-matemático, recordad que eso lo comentamos en las explicaciones anteriores de Ortega, ¿no? Con Descartes y Galileo, el pensamiento moderno, la importancia de las matemáticas, ¿no? Pues el proceder lógico-matemático, que es lo que trata de describir la realidad bajo la forma de la eternidad. Trata de describir el mundo sub specia aeternitatis. Es decir, lo trata de describir de tal modo que quede descrito de una vez por siempre. Que la descripción que ofrece la ciencia, el discurso científico, sea verdadero en el sentido de que no va a cambiar más y va a permanecer esa visión que la ciencia ofrece de la realidad. Las matemáticas efectivamente permiten el avance de la ciencia, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pone de manifiesto Ortega? Que esa razón, que es la razón pura, la razón matemática, perdona que borro esto, que me está escribiendo mal aquí, y lo utilizo en otro lado. Aquí escribe mejor. Que la razón pura, que es la razón matemática, esta razón, ¿qué es lo que ocurre? Que no es capaz de dar cuenta de lo humano, deja lo humano como un sucedáneo, lo deja fuera del conocimiento del saber y de la realidad. ¿Por qué? Porque en la modernidad todo lo que no se puede explicar matemáticamente, aplicando el método matemático o la matematización de la ciencia, queda fuera del conocimiento porque no ofrece seguridad, no ofrece verdadero conocer. En esa medida, el Ortega, a partir de un filósofo que se llama Dilthey, diferencia entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas. Las ciencias de la naturaleza lo que hacen es describir lo fijo, lo eterno y lo inmutable, y aquí tendríamos como ejemplos la física, la química y la biología, pero habría otro ámbito que sería el de las ciencias humanas, que tienden a resultar poco precisas y rigurosas. Aquí tenemos la psicología, la sociología, la historia y otros ámbitos del conocimiento que versan sobre propiamente lo humano, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que bajo ese predominio de la razón lógico-matemática, el conocimiento se ha reducido al de las ciencias naturales, y todo saber que no es capaz de aplicar la metodología de las ciencias naturales no es propiamente ciencia. Eso es lo que está criticando Ortega. Está considerando que hay un ámbito del humano que queda fuera de esa razón lógico-matemática, fuera del criterio de lo científico establecido a partir de las ciencias naturales. Y por lo tanto va a reivindicar también el que las ciencias humanas, como la historia, la sociología y la psicología. ¿Por qué no se puede aplicar el método de las ciencias naturales tal y como se aplica en la física, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias humanas? Porque el objeto de las ciencias sociales, el ser humano en última instancia, está en constante cambio. Es un ser temporal y tiene naturaleza histórica, es decir, mudable. Por lo tanto, no puede establecerse un conocimiento fijo, eterno e inmutable sobre aquello que está constantemente cambiando. Ante esta encrucijada,
como lo humano escapa a la razón lógico-matemática, caben dos alternativas. Una es tender al irracionalismo, entender que es imposible comprender, establecer una comprensión adecuada y racional de los fenómenos sociales. Aquí tendríamos, por ejemplo, a Schopenhauer y a Bergson, y la postura de Ortega va a ser otra. Es decir, es la necesidad de plantearse qué es la razón y cuáles son sus insuficiencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Ortega se estaría moviendo entre las ciencias naturales que por una parte consideran que solo es científico lo que es capaz de aplicar el método de las ciencias naturales, y por otra parte estaría el irracionalismo, que considera que es imposible aplicar la razón para comprender la realidad. Entre una cosa y otra, lo que hace Ortega es plantear esta necesidad de reflexionar acerca de qué es la razón y de cuáles son sus límites. ¿Qué me pasa? Perdón. Entonces, la propuesta de Ortega, ¿cuál va a ser? La propuesta de Ortega va a ser la razón vital, que es el racio-vitalismo. ¿De acuerdo? La razón lógico-matemática, ¿qué va a decir? Que es un caso particular de razón. Porque la verdadera razón es algo más amplio que él denomina en este momento razón vital. Por lo tanto, lo que va a hacer es denunciar el uso restrictivo que han hecho de la razón el racionalismo, es decir, el racionalismo que encontramos en el siglo XVII, lo que ha hecho es centrarse en un uso de la razón, pero la razón es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque la razón da cuenta de toda la realidad, tanto de la realidad que explican las ciencias naturales como de la realidad que tienen que explicar las ciencias sociales. ¿Y esto por qué es así? Porque la razón es un instrumento de la propia vida, es decir, primero es la vida, que es la realidad radical en Ortega, y después es la razón. Entonces, la razón que tiene que dar cuenta de la vida. Por lo tanto, necesitamos una razón vital, una razón que dé cuenta de la vida. Si necesitamos una razón vital, necesitamos elaborar o usar unas nuevas categorías. Esas categorías que nos va a proponer Ortega pues son la temporalidad, la libertad y proyecto, circunstancia, el ocuparse y preocuparse, el encontrarse y la perspectiva. Algunas de estas ya hemos estado hablando en las explicaciones anteriores acerca de su sentido y las podemos intuir, y otras las clarificaremos a continuación. Bueno, vamos a aplicarlas todas, pero algunas ya pues las hemos ido anticipando. Las categorías de la razón vital. Encontrarse. Es decir, la vida humana, ¿qué es? Es un estar ahí. Nos encontramos entre las cosas. Recordad que en la primera aplicación veíamos que la realidad radical es la del yo con las cosas. Decía Ortega, ni el yo a solas ni las cosas solas, sino el yo con las cosas. Esa es nuestra realidad radical, que él luego llama vida. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos encontramos en esa relación con las cosas. Es decir, nuestra vida es ese encontrarse ahí. ¿De acuerdo? Como estamos en relación con las cosas, ¿qué nos ocurre? Que debemos ocuparnos. Y en esa medida de que nos ocupamos de aquello con lo que nos relacionamos, ese ocuparse es actividad, es lo que hacemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el hombre no meramente se ocupa de las cosas con las que está en relación en este instante, sino que también se preocupa. En el sentido de que al preocuparse nos ocupamos con anterioridad a que ocurran las cosas de aquello que está por venir. Entonces nos ocupamos también de lo que está por venir. ¿De acuerdo? Frente al ocuparse y el preocuparse estaría el no ocuparse de las cosas. Eso sería despreocuparse. Y despreocuparse implicaría dejarse llevar por las cosas. Por supuesto, Ortega lo que va a proponer es que debemos ocuparnos y preocuparnos, ¿no? El despreocuparse pues sería ese dejarse llevar, ese no tener actividad. En última instancia sería un desprendernos de nuestro ser. Nosotros, como estamos en las cosas, que en una explicación anterior vimos que eran en última instancia nuestra circunstancia, nosotros desde esas cosas, de esa circunstancia, ¿qué hacemos? Pues nos relacionamos de un modo particular con el mundo. Y eso es la perspectiva que cada uno tiene, que está determinada por las circunstancias.
Vimos también que esa noción de la perspectiva había derivado de la lectura e interpretación que hace Ortega del pensamiento del racionalista Leibniz. La vida es libertad y proyecto. Esto es muy importante. Somos libres. Es decir, es cierto, y eso lo tiene Ortega lo reconoce, que nosotros no elegimos nuestra relación con las cosas. Pero ¿qué ocurre? Que no elegimos nuestra circunstancia, nuestra relación con las cosas, pero somos libres de preocuparnos de las cosas del modo en que nosotros queremos. Es decir, somos libres a la hora de decidir cómo actuar dentro de las cosas, dentro de las circunstancias. ¿De acuerdo? En esa medida, la vida, esa actividad que hemos visto antes, es lo que tengo que hacer, en última instancia, es qué hacer. Nuestra vida es qué hacer. Yo, ¿qué soy? Lo que hago. Entonces, ese qué hacer son aquellas acciones que yo he realizado a lo largo de mi vida y que constituyen mi ser. ¿De acuerdo? Como ante las circunstancias, aunque yo no las elija, me surgen múltiples posibilidades, yo puedo hacer puedo optar entre distintas acciones o distintos modos de resolver mis circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tengo que preocuparme de lo que está por venir y ocuparme de lo que estoy viviendo en este momento, lo que tengo que hacer es desarrollar un proyecto. Ese proyecto es un proyecto hacia el futuro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, esa libertad y ese proyecto se desarrollan en torno a unas circunstancias, ¿de acuerdo? El hombre no estamos en una absoluta indeterminación, sino que nos encontramos en unas circunstancias. Esas circunstancias, como ya he comentado, son elegidas. No, las circunstancias no son elegidas, pero sí podemos elegir qué hacer con ellas. Aquí es donde reside la libertad, no en el hecho de que decidamos nuestras circunstancias. Ahora mismo nuestras circunstancias es el confinamiento, las hemos elegido nosotros, no, pero ¿qué hacemos? Mientras estamos confinados, ¿cómo resolvemos cada uno de nosotros esas circunstancias? Sí lo elegimos, ¿no? Y en esa medida hay un residuo muy amplio de libertad, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son mis circunstancias? Pues mi aquí y mi ahora. Eso ya lo vimos también anteriormente. Mi aquí y mi ahora son mis circunstancias y desde esas circunstancias yo lo que tengo es una perspectiva de la realidad. Entonces, las circunstancias es el espacio y el tiempo. ¿Qué ocurre con esas circunstancias? Que son personales e intransferibles. Nadie puede estar en este momento grabando esta explicación que yo estoy realizando. Habrá otros que realicen grabaciones, sí, pero no esta. Esta grabación la decido realizar yo y es mi modo de resolver mis circunstancias de ser profesor en el confinamiento. Entonces, es mi proyecto, es lo que yo realizo y en tanto que lo realizo es mi quehacer y es lo que yo soy. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la temporalidad. Es decir, la temporalidad indica que la vida es proyecto, es futurización. El proyecto que había aparecido ya aquí arriba, ¿de acuerdo? Nosotros nos proyectamos hacia el futuro. Es decir, nosotros estamos ahora en la época del confinamiento, pero todos tenemos la preocupación de qué ocurrirá en el futuro y como tenemos esa preocupación nos ocupamos de lo que está por venir. Es decir, ¿qué pasará con la EBAU? ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo va a ser esa prueba? Pues todas esas cuestiones lo que muestran es que tenemos esa preocupación por lo que está por venir y que queremos ocuparnos de ello. No nos despreocupamos, ¿no? Que era la categoría negativa que habíamos visto con anterioridad. La temporalidad, entender que la vida es proyecto y futurización, nos dan una visión del ser dinámico y nos hace entender que la vida es algo histórico, radicalmente histórico, fundamentalmente histórico. ¿De acuerdo? Esta razón vital que estamos viendo ahora se va a transformar, lo veremos en la siguiente explicación, en una razón histórica, porque el hombre que vive su vida, al final su historia hay que entenderla en un sentido biográfico, porque al fin y al cabo la biografía es la historia de cada uno. Aquí tenemos una frase del texto de Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote: yo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué significa esto? Que soy las dos cosas. Que soy las dos cosas. Porque es una realidad radical, es irreductible, no puedo separar. Esta conjunción no la puedo disolver, tengo que mantenerla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, piensa Ortega, si no
salvo a ella, ¿a quién? A mi circunstancia. Si no me ocupo de ella, si no actúo, si no decido, si no ejerzo mi libertad, ¿de acuerdo? No me salvo yo. Por lo tanto, el despreocuparse implica perderse, no salvarse. Y con esto, pues, hemos visto esta explicación acerca del raciovitalismo y acerca de la razón vital de Ortega, esa nueva propuesta que hace Ortega acerca de la razón. Espero haber sido claro, que os haya ayudado y un saludo, chicos.